noticias en el matutino de UM-FM. 7:41 de la mañana. Pues vamos a desarrollar un tema interesante que tiene que ver con las personas en condición de calle en la ciudad de Manizales. Recuerden ustedes que hace unos días se encontró a una persona en condición de calle que falleció allí muy cerca de la avenida Marcelino Palacio, aquí en el sector del Liborio. ¿De quién se trata? ¿Cuál fue la persona que falleció, Sofía? Richard, murió Carlos Ariel Gutiérrez Gómez, que como usted lo decía, murió de manera natural, sin signos de violencia. ¿Una persona de 51 años de edad? Sí, señor. 51 años de edad. Esto nos llamó la atención y Sofía y Sara hicieron, digamos, un poco más de trabajo en campo, averiguando cuál es la situación de los habitantes en las calles, en la ciudad, las personas en condición de calle. Sí, Richard, nosotros salimos y pues de acuerdo a este panorama, escuchamos directamente a los habitantes de calle en la ciudad y les preguntamos si sentían que la ciudad o el departamento les brindaban alternativas de apoyo para su situación y estas fueron sus respuestas. Pues en este caso la ciudad de Manizales, escuchemos. Mi nombre es Nelson Flores. Yo pienso que la alcaldía no está cuidando bien a los de la calle porque no están bien compenetrados con ellos, no les prestan la atención necesaria que dan. Yo creo que a la alcaldía le falta un poquito más de compromiso y más decisión de buenas actitudes con los habitantes de la calle. Bien, mi nombre es Luis Aníbal Díaz Cano, he sido habitante de calle por unos 15 años, he estado dentro del consumo de las drogas y dentro de tantas campañas y tanta ayuda que he tenido en las calles, mi experiencia es de que todo ha venido de manos particulares. Creo que hay poco acompañamiento por parte de las administraciones para las personas con problemas de toxicología. Mi nombre es Alberto. Como habitante, sí, me considero habitante de calle. Recibo la ayuda de la tercera edad. De la alcaldía no he tenido ningún apoyo así porque eso de la ayuda de la tercera edad es a nivel nacional. Y por la alcaldía no. Le agradezco aquí a la fundación, a Mi Refugio, que es la que me está colaborando, porque Mi Refugio no tiene nada que ver con la alcaldía. Contexto en el matutino de UM-FM. En cifras, ¿cuál es la situación de Manizales de acuerdo con el tema de las personas en situación de calle, Néstor? Richard, pues de acuerdo al censo que realizó el DANE en el año 2021, pues Manizales cuenta con entre 400 y 500 habitantes o personas en condición de calle. Hay que tener en cuenta que ocupa la 7ª posición el país con más personas que desafortunadamente pues están en estas condiciones. Eso sí, el porcentaje se saca de acuerdo a la población que hay con relación a la ciudad, porque hay ciudades que pueden tener más, pero su porcentaje de habitantes es mucho más amplio, por eso no están dentro de esas 7ª ciudades con mayor habitantes o con mayor personas en condición de calle. David Eduardo Gómez es el secretario de Salud Pública de la ciudad de Manizales. Buenos días, secretario, ¿cómo le va? Ayúdenos con el micrófono, secretario, por favor. 7 de la mañana, 45 minutos. Muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Gracias por atendernos, secretario. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen permanentemente sobre este tema de las personas en condición de calle y todo lo que esto implica desde la mirada de la salud pública? Bueno, nosotros con el tema de salud pública buscamos acompañar en lo posible a los habitantes de calle. Nosotros tenemos unos programas en salud pública, digamos, primordialmente la parte de prevención del contagio de la tuberculosis. Constantemente estamos haciendo revisiones. En la actualidad tenemos 10 casos donde nosotros pues les estamos haciendo revisiones y buscando la adherencia de estos pacientes. No es fácil porque de todas formas es una población flotante que está en un lugar y después en otro, entonces la situación se pone más complicada. También hacemos actividades de vacunación, básicamente en sitios donde nosotros evidenciamos que hay más de este tipo de comunidad. También tenemos
actividades de salud mental, tenemos el Centro Escucha en San José y hacemos actividades pues donde están abiertas los servicios. Nosotros ofrecemos nuestros servicios, esperamos que asistan. No es fácil, no es una población que sea adherente a los tratamientos, no obstante le estamos prestando y ofreciendo nuestros servicios constantemente. Entonces, pues es una comunidad que no es, como le indicaba ahorita, muy adherente a las indicaciones en el tema de salud. También tenemos actividades cuando hacemos en estas zonas, pues para afiliarlos al Sistema General de Seguridad Social en Salud como régimen subsidiado. En algunos casos se dificulta por la parte pues de sus documentos y de los requerimientos que a nivel nacional se exigen para poder ser afiliados, pero nosotros buscamos en lo posible tenerlos afiliados. Así que constantemente estamos tratando pues de que esta comunidad pueda acceder a los servicios que el gobierno y el municipio tiene para ellos. Secretario, con los buenos días, los saludo Juan Alberto Giraldo. ¿Cuál es el nivel de aceptación que tiene la gente sobre estas ayudas y este trabajo que ustedes realizan con los habitantes en situación de calle, y también con esas campañas que ustedes hacen para que no se dé limosna, sino que por el contrario se ayude a las fundaciones que son las que brindan el apoyo a estas personas? Sí, como le indicaba anteriormente, nosotros constantemente estamos buscando que esta población pueda acceder a los servicios que ellos requieren. Al ser una población flotante y que está en un lugar y otro, pues a veces su adherencia a los tratamientos, a las actividades en salud, no son las que uno quisiera, pero nosotros constantemente estamos trabajando para tratar de que ellos accedan a los servicios. En la actualidad estamos haciendo una campaña fuerte para prevención del consumo de sustancias psicoactivas y también para el manejo de aquellas personas que están en esta situación de consumo de sustancias psicoactivas, pues tratar de que de alguna forma salgan de esto. Se llama el CAMAD. En este caso nosotros buscamos pues que los efectos del consumo de estas sustancias cada vez sea menor y pues buscando a futuro lograr que se recuperen. Pero es una situación que no es fácil, no obstante nosotros continuamos siempre tratando de lograr que esta comunidad pues pueda acceder a todos estos servicios y beneficios a los cuales son beneficiarios, pero como le indico, es una población un poco más complicada para que acceda a ellos. Secretario, ¿ustedes buscan a las personas en condición de calle o ustedes esperan que ellas vayan y hagan parte de estos programas que ustedes ofrecen? Depende del programa. Vea, digamos, nosotros en el programa de tuberculosis, nosotros mismos vamos a los sitios donde sabemos que ellos se encuentran, y cuando encontramos pacientes con signos o síntomas sospechosos, sobre todo en la parte de tuberculosis, pues nosotros allá mismo los buscamos, les hacemos la revisión en análisis y los diagnósticos. En este momento, como les indicaba anteriormente, tenemos 10 pacientes de ellos diagnosticados con tuberculosis y hacemos también un control a las personas que conviven con ellos, pues para tener un control. Asimismo, continuamos dándole los medicamentos porque es un tratamiento que debe ser continuo, que debe tener una adherencia. Entre nosotros le entregamos los medicamentos para buscar que ellos se recuperen. En otros casos, nosotros ponemos los servicios, digamos en vacunación, pues nosotros ponemos el sitio de vacunación, los invitamos a que se vacunen. Algunos asisten, otros obviamente no asisten porque pues es una libertad que tiene cada persona de adquirir estos servicios. Entonces, dependiendo de la actividad, lo mismo en la parte de salud mental, pues tenemos abiertos los centros de escucha donde los invitamos. También la persona que requiere un tratamiento psicológico, pues nosotros no lo podemos obligar, solo los invitamos y les indicamos que tienen esta posibilidad. Con el programa CAMAD, lo mismo, las personas que nosotros, que son habitantes de calle y que evidenciamos que tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas, pues el primer paso
para lograr un inicio de retirarse de esta situación es la disponibilidad de la persona. Entonces nosotros le ofrecemos, le explicamos y lo invitamos constantemente a que asista. Algunos asisten, otros definitivamente no. Cuando se analiza el tema, uno se refiere también a si tienen ustedes identificado la cantidad de personas, las condiciones en las que viven, ese que usted ha mencionado mucho, el tema de esa caracterización en asuntos de salud, ¿eso lo tienen ustedes identificado como administración municipal? Nosotros constantemente sí estamos haciendo todos los análisis y revisiones, pues, y buscamos tener identificado el mayor número de personas en situaciones que sean riesgosas para la salud para ellos y para la comunidad. También hacemos tamizajes en enfermedades de transmisión sexual, educación, entrega de preservativos, todo eso. Pues nosotros, como le digo, constantemente estamos invitando a las personas a que se hagan los exámenes, pero nosotros, pues como alcaldía y como Secretaría de Salud, invitamos, hacemos la gestión, pero nosotros no podemos obligar a las personas a que se hagan uno u otro examen. Entonces nosotros pues constantemente estamos haciendo todas esas actividades y en la parte de salud pública se enfoca mucho en la parte de educación, prevención e invitación para que las personas tengan unos hábitos de vida saludables y nosotros pues con esta comunidad trabajamos mucho. Es una comunidad muy importante, pero que en ocasiones no es tan fácil que por sus propios medios y necesidades y deseos acudan a estos servicios. Secretario, ustedes en términos de cifras, ¿qué porcentaje o cómo tienen georreferenciado también la población en términos de edades? También si existen refugios que ustedes ya tengan referenciados donde habitualmente habitan estas personas en condición de calle. Sí, nosotros tenemos evidenciados unos sitios en particular donde asisten más estas personas y es en aquellos sitios donde nosotros asistimos pues a hacer nuestras actividades de salud pública, pero la parte ya de todas las cifras exactamente y el censo absoluto de las personas en situación de calle, pues eso lo maneja ya más la parte de la Secretaría del Interior. Muy bien, secretario, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar ya con la Secretaría del Interior sobre el tema. Muy amable y que tenga buen día. A ustedes muy amables y un feliz día. David Eduardo Gómez es el secretario de Salud Pública de la Ciudad de Manizales. Señora secretaria Paula Sánchez, secretaria del Interior de Manizales, buenos días. Buenos días, un saludo muy especial para todos. Igualmente, quisiéramos conocer un poco cuáles son las acciones y también ese registro que ustedes manejan de las personas en condición de calle de la ciudad de Manizales y cómo pues desde la administración municipal pues se promueven políticas para su protección y cuidado. Bueno, nosotros tenemos un programa desde hace varios años que se llama la Unidad de Protección a la Vida, en donde tenemos allí una trabajadora social, un auxiliar de enfermería, una psicóloga, un equipo operativo que está todos los días en la calle, en donde tenemos unas instalaciones que permiten que estas personas puedan ir a tener un baño digno, puedan cambiarse de ropa, puedan tener en algunos casos acceso a una alimentación, que puedan tener la legalización de su identidad por cuanto hemos hecho jornadas permanentes con la registraduría. Asimismo, tenemos de manera constante diferentes ferias en donde lo que hacemos es articular acciones con las demás secretarías y con otras entidades para darles y ofertarles otros servicios conexos desde el punto de vista de salud y demás, para que puedan tener unas condiciones de vida lo más dignas posibles. Asimismo, con la trabajadora social o con el equipo psicosocial, lo que hacemos es que empiecen a tener un plan de retorno a sus propias familias. Recordemos que más del 90% de estas personas son policonsumidoras. Lo segundo es que principalmente debido a ese consumo extremo y a esos malos hábitos de higiene que en la mayoría de ellos tienen,
pues han terminado siendo desarraigados de sus propias familias, sea por voluntad propia o porque sus propias familias definitivamente ya no pueden convivir con estas personas. Entonces han adoptado la calle como su lugar de vivienda, como su hogar, en muchos de las veces. Incluso a veces cuando les conseguimos un hogar de paso, tampoco lo aceptan porque en la calle ellos encuentran lo que necesitan. ¿Y qué necesitan estas personas en una proporción muy alta? Necesitan tener acceso fácil a droga, a muchos tipos de droga, de sustancias psicoactivas, a la limosna que muchas de las personas de buen corazón les dan, y por supuesto pues al reciclaje, a esas condiciones de vida que se encuentran en la calle de una manera mucho más accesible para ellos. Entonces, este programa, ¿qué es lo que busca? Tener ese acompañamiento psicosocial, físico, incluso muchas veces mental, y también ayudarlos a que puedan acceder a los programas de salud. Entonces, muchas veces nosotros mismos los llevamos a los centros de salud para que reciban la atención respectiva e incluso se les hace la afiliación a través de la Secretaría de Salud con quienes tenemos una articulación completa. Secretaria, con los buenos días, ¿cuál es el censo que tienen actualmente de habitantes en situación de calle y cuál es la capacidad de atención que tienen ustedes en estos centros? Pues mire, nosotros arrancamos con un censo que superaba las 837 personas habitantes de calle. Recordemos que ahí hay varias denominaciones. Hay personas habitantes de y en la calle. ¿Qué diferencia es? Hay personas que viven permanentemente en la calle y hay personas que aunque tengan una residencia no formal, es decir, pagan una habitación en una de estas residencias o inquilinatos, o incluso a veces en sus propias casas viven, en el día permanecen permanentemente en la calle realizando diferentes tipos de actividades informales o simplemente consumiendo. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Por eso ese censo muy seguramente ya da muy por encima de los 800 personas. Sin embargo, nosotros en este momento, pues ya adelantamos nosotros tenemos una caracterización inicial que no supera las 300 habitantes de calle. Sin embargo, estamos actualizándolo con unas fichas mucho más completas en donde ya los vamos a empezar a meter en una base de datos completa para que podamos hacer el registro completo, incluso pues dentro del sistema, el sistema de monitoreo de este tipo de personas. En ese trabajo estamos precisamente para depurar, porque hay muchos de esos habitantes de calle que están en el censo inicial o que han fallecido o que ya no viven en Manizales. Pero recordemos que como se trata de personas muy complejas en el tratamiento que se les da, pues es mucho más difícil caracterizarlas porque muchas veces no se dejan o incluso no están identificadas o la mayoría de las veces no portan su cédula. Secretaria, usted mencionaba ahorita la conformación del equipo que atiende a las personas en condición de calle, y mencionaba una psicóloga, una trabajadora social, bueno, no recuerdo el resto del equipo, pero una psicóloga es suficiente, por ejemplo, una trabajadora social es suficiente para atender esa cantidad de personas. ¿Eso es un asunto de presupuesto? ¿Es un asunto de que es suficiente ese personal para atender las necesidades de esta población? Pero venga, le quiero ampliar un poco más esa información. El equipo completo está conformado por 17 personas. Esas 17 personas están no solamente con el psicólogo, el trabajador social, es decir, el equipo psicosocial que está dentro del programa, sino que por fuera del programa, pero en la misma secretaría, nosotros tenemos otros equipos psicosociales que acompañan estas labores. Entonces no es únicamente eso, lo que pasa es que el equipo base son 17 personas dedicadas única y exclusivamente a los habitantes de calle. Si usted va a la estación Manizales a esta hora, enseguida a la estación Manizales en San José encontrará ya la UPB operando desde las primeras horas de la madrugada, en donde va a encontrar una fila de habitantes de calle que llegan allá, que reciben el kit de aseo,
que nosotros les suministramos completamente gratis, que se bañan con agua caliente, que tienen la posibilidad, porque nosotros tenemos un ropero allí y se pueden cambiar de ropa para que puedan estar en condiciones dignas. Todo esto es un programa y de hecho, pues completo, es un programa que año a año le cuesta a los manizaleños más de 700 millones de pesos. Entonces, evidentemente, cuando uno tiene un equipo de 17 personas, que en muchas veces lo multiplicamos con otros equipos de la Secretaría, en las intervenciones que se hacen de una manera frecuente, 2, 3 veces por semana, adicionales a la atención que se hace diaria, pues el equipo evidentemente se multiplica. Pero hoy en día lo que tenemos son este tipo de, este equipo muy juicioso de personas, inclusive tenemos enfermería en la unidad de protección a la vida, y es un equipo que es suficiente para lo que tenemos hoy en día en Manizales y con una inversión superior año a año a 700 millones de pesos. La persona que murió hace unos días en la ciudad, allí cerca de la avenida Marcelino Palacio, ¿estaba monitoreada por parte del programa? Sí, señor, estaba monitoreada. De hecho, esta persona, si mal no recuerdo, se llamaba Carlos Giraldo. Esta persona tenía un diagnóstico muy delicado de salud. Tenía problemas hepáticos, tenía problemas renales porque era un consumidor desde hace mucho tiempo de alcohol casi etílico. Entonces, esta persona estaba en muy malas condiciones de salud. Nosotros le hacíamos el acompañamiento permanente, incluso muchas veces fue llevado en los vehículos de la UPB a los centros de salud. En estos centros de salud varias veces estuvo hospitalizado, muchas veces él, que no, pues la familia de él, que son los primeros respondientes. Recordemos que en lo que tiene que ver con habitantes de calle, los primeros respondientes es su propia familia. Y su propia familia, pues básicamente no apareció sino cuando esta persona falleció. Entonces, no tenía esa red familiar sólida. Y ya cuando los segundos respondientes, que es el Estado y la sociedad, cuando nosotros hacemos el acompañamiento, pues esta persona ya tenía unas enfermedades de base muy graves desde hace muchos años, en donde infortunadamente fallece en la vía pública, pero esa persona efectivamente hacía parte del programa y permanentemente estaba acompañado por parte nuestra. Secretaria, nos pregunta un oyente sobre la procedencia de los habitantes en condición de calle, estos 800 personas aproximadamente que usted menciona en la capital de Caldas. ¿Son de Manizales en su mayoría o vienen también de otras regiones del país? Pues mire, en una proporción alta, o sea, más del 50% de ellos son de Manizales o de pueblos de Caldas. En una proporción que yo diría un 30% no son de Manizales. Entonces, por eso es que nosotros tenemos el plan de retorno voluntario para que estas personas regresen a sus ciudades de origen. Pero como le digo, ese es el censo con el que nosotros arrancamos. Nosotros creemos por las caracterizaciones y por los sondeos que nosotros hacemos diariamente en la calle, porque recordemos que este es un equipo de 24/7, es que el número de habitantes de calle es menor. Sin embargo, estamos a puertas pues de terminar esa caracterización y todos esos estudios uno a uno de los habitantes de calle. Ya tendremos una cifra mucho más cercana a la realidad, pero la mayoría de ellos sí son de Manizales o de pueblos de Caldas, un porcentaje menor sí son de municipios ajenos a nuestro departamento. ¿Y en la caracterización hay algún indicador sobre edades de estas personas en condición de calle? Pues fíjense ustedes que uno a veces pensaría que la mayoría de estas personas habitantes de calle son adultos mayores y resulta que no. La mayoría de ellos están dentro del margen de edad de población económicamente activa. Lo que pasa es que por ser policonsumidores y por no tener unas condiciones de higiene convencionales, uno termina creyendo que son mucho más viejos de los que son. Pero lo que hemos encontrado hasta ahora es que la mayoría están entre los 30 y los 40 años, entre los 30 y 45 años, una población
que habrá que decirlo, absolutamente es prácticamente una generación de personas que en un porcentaje muy alto pues se perdió para la sociedad porque son policonsumidores, es una población muy compleja. Entonces, por esa misma situación, pues el tratamiento a ellos es mucho más difícil. Las condiciones de higiene casi nunca son buenas, su comportamiento ya socialmente no es convencional, en muchas de las veces están muy drogados o bajo las condiciones de consumo de lo que estén pues en una situación muy grave, pues entonces no es fácil este tipo de población, pero para eso estamos nosotros allí con este programa que ya lleva muchos años en la ciudad y que nosotros de hecho fortalecimos. Cuando nosotros llegamos, habían 7 personas conformando el equipo de la Unidad de Protección a la Vida. Nosotros los llevamos en 17 personas. Entonces, fíjense ustedes cómo el programa, lejos de caer, lo contrario, se ha duplicado, un poco más de la mitad se ha fortalecido. Secretaria, ¿qué acciones están adelantando contra los expendios de droga en Manizales precisamente ante esta misma situación que está planteando con los habitantes en situación de calle? Pues mire, esa es una operatividad diaria. De hecho, en los reportes que yo recibo 3 reportes en el día. Y esos 3 reportes del día, todos los días del año, todos los días hay capturados por distribución de estupefacientes. Y si eso le agregamos, a veces el diario es como el menudeo, pero si a eso le agregamos las operaciones grandes, pues ustedes han sido testigos, de acuerdo a los reportes que nosotros mismos, las autoridades, les damos, cómo hemos venido combatiendo fuertemente las estructuras criminales dedicadas al tráfico, al narcotráfico, porque yo creo que la palabra microtráfico como que hace chiquito el problema y resulta que el problema es grave y el problema es grave es del país, porque hoy en día Colombia infortunadamente ni siquiera en la mejor época de Pablo Escobar está exportando tanta cocaína como ahora. Y eso evidentemente tiene unos efectos directos en todos los municipios del país. Entonces, cada día más tenemos unas estructuras mucho más fuertes que se dedican a traficar todo tipo de cosas, porque no solamente es el tráfico de estupefacientes, de la mano de ese tráfico está el tráfico de armas, está la trata de personas, está el tráfico de contrabando, por lo tanto es una estructura ilegal muy fuerte, que ya son delitos transnacionales. Entonces, todos los días hay yo le calculo que por lo menos de acuerdo a las estadísticas en Manizales, cada 20 días tenemos un operativo grande en contra de la estructura del tráfico de droga. Y si ustedes lo ven, de hecho se ha combatido a personas, pues, a delincuentes que han hecho un mal nombre, una mala reputación en Manizales y en esta región, y que por eso pues tenemos cartel de los más buscados y se ha hecho una articulación muy fuerte con la Fiscalía en una colaboración armónica liderada por el alcalde, pero en eso no perdemos el impulso. Ese es un trabajo de todos los días. Secretaria, pero quizás la labor se hace un poco más dura con situaciones como la que pone hoy el diario local La Patria, donde dice que capturaron a una banda de mujeres por traficar drogas y una semana después volvieron a caer en otro operativo las mismas mujeres. Mire, lo que pasa es que les quiero contar una cosa. La Fiscalía, incluso ellos dicen que por diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tiene en este momento un criterio de judicialización un poco más laxo frente al tema de tráfico de estupefacientes. Les explico. Resulta que la dosis personal hoy en día ya no tiene esos topes que antes tenía por decisiones de diferentes
jueces y de la misma Corte Suprema de Justicia, ya nos dicen que es que si una persona incluso tiene más de la dosis personal y demuestra que eso es para su consumo y no para fines comerciales o de distribución, se tiene que aceptar. Entonces así es mucho más complejo, porque lo que tendría que entrar a demostrar un fiscal a un juez es que esa persona que tiene una dosis que supera la dosis personal, pues hace parte de un esquema y de una estructura criminal, y que lo que está haciendo no es portar para consumir, sino portar para vender. Entonces, en eso, las estructuras criminales, pues obviamente le están sacando ventaja a ese tipo de interpretaciones, porque hoy en día coger a una sola persona con muchas dosis es bien difícil de encontrar. Por eso es que cuando uno ya habla de este comercio en términos de microtráfico, por eso es que uno tiene, o ellos se sirven de una red muy grande de personas. Dentro de eso se instrumentalizan a los habitantes de calle, porque entonces todos terminan diciendo, no, es que eso es para mi consumo. Pero más grave aún, si ya por decisiones judiciales, ni siquiera el tema del tope de la dosis personal termina sirviendo como criterio para la policía judicial. Entonces, fíjense ustedes las dificultades tan grandes que hay hoy en día en términos judiciales para capturar a una persona, porque además del porte hay que demostrarle que hace parte de una estructura criminal para poderle imputar el delito de tráfico de estupefacientes. Entonces, por eso usted, como el ejemplo que me trae a colación, ve que los capturan, dentro de 8 días los sueltan, dentro de 8 días vuelven y los capturan, y así nos la pasamos jugando al gato y al ratón. Pero esa es una realidad judicial, que terminamos el ciudadano de la calle, la persona, la autoridad local como nosotros, terminamos siendo, pues yo no sé si víctimas, si se le puede denominar, pero por lo menos el ciudadano sí, porque lo que termina ocurriendo es que el líder comunitario, el ciudadano, la persona de un barrio, le termina diciendo a la autoridad, porque eso me pasa a mí todos los días, pero venga, la policía no sirve para nada, porque los capturan y mire que a los 8 días está otra vez en la casa distribuyendo. Pero lo que hay detrás de eso es que miren este tipo de interpretaciones judiciales hacia dónde nos han llevado. Es desgastante, ¿no? Para las autoridades. Claro, no, mire, es que lo que les digo, no les estoy exagerando. Todos los días en Manizales, corrijo, no son 3 reportes los que recibo, son 4 diarios. En los 4 reportes diarios, la policía lo único que hace es capturar personas por tráfico de estupefacientes. Y le quiero decir, de eso, el número de personas sancionadas efectivamente por los jueces es una proporción absolutamente menor. Claro. Capturan 10 y judicializan 1. Y muchas veces de ese 1, pues termina a los 8 días por fuera. Claro. Entonces así es muy difícil. O sea, los reincidentes debe ser alta la cifra. Altísimo. Claro. Y si usted ve en las cárceles de acá, de Manizales, la mayoría de los delincuentes que hay ahí o de los sindicados es por el tema de tráfico de estupefacientes. O sea, es que es un negocio que se multiplicó y lo que le digo, hoy Colombia está exportando más coca que nunca antes.